Continuamos con la siguiente parte. En esta la transición antes de llegar lo que es aprender el framework Angular, y la idea es tratar de entender un poco lo que es JavaScript, sobre todo lo que son los objetos y los arreglos. Pero antes vamos a conocer ciertas rarezas del JavaScript con el fin de entender que hay ciertos paradigmas que se cambian en cuanto a nuestra manera de trabajar las cosas del lado servidor, en este caso con el lenguaje C#, o si trabajas con algo convencional como Java, ¿no? Entonces, a medida que se están explicando estas rarezas, con el fin de ir preparándonos ante ciertas cosas que pueden ser extrañas, también se explica cuál es el motivo de por qué ocurre, ¿no? Bien, primero vamos a trabajar entonces con esta instrucción de jQuery, en donde pues hace un get a una parte del servidor, en este caso este método, que devuelve un arreglo de string que dice hola mundo. El get lo recoge en la variable data, y esa variable data la asigna a la propiedad HTML de este elemento cuyo ID es JSON, que en realidad es un span, ¿no? La ruta pues se establece previamente mediante la variable. Ups, aquí se me fue esto. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Ok. Entonces esto vamos a verlo correr. Muy bien, hola. Bien, y entonces ahora pues queremos mandar un mensaje, en este caso un alert. Este alert lo que pretende hacer es que después de que se recibió la información y se incluyó en nuestro spam, aparezca algo que diga ya recibí los datos, ¿no? Basándonos en la secuencia lógica, primero se designa la variable, luego se hace el get y luego el alert. Nada del otro mundo, se supone que debe trabajar correctamente. Open, y aquí es que viene el clásico ups, aparece el mensaje primero que dice ya recibí los datos y no hemos recibido nada. Los datos vinieron después. ¿Y esto por qué ocurre? Vamos a ver uno de mis dibujos horribles. Okay. El JavaScript trabaja en un solo hilo de ejecución, no es multitarea. Las instrucciones van seguidas unas de otras, pero aquí hay instrucciones que consumen cierta cantidad de tiempo y que están establecidas para que puedan trabajar de forma sincrónica. Lo que ocurre es que, bueno, lo que ocurre es que cuando empiezan a procesarse, eso no impide que el resto de las otras instrucciones pues continúe con su labor. En el caso del get, hace la solicitud al servidor y, digamos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos después devuelve la información requerida mediante un evento que lo detecta, y entonces pues permite pues incorporarla en el flujo de la ejecución del hilo, ¿no? Pero entre ese tiempo que va y viene, dado que está en una modalidad asíncrono, permite que las demás instrucciones continúen, no se bloqueen, ¿okay? Hasta tanto pues exista el otro evento que advierte al hilo de ejecución que ya regresó al control esta instrucción, que ya terminó en este caso get de procesar, y pues se reincorpora al hilo de ejecución y trabaja lo que tiene que trabajar. Las siguientes instrucciones pues pueden consumir la información producto del requerimiento del get, ¿no? Requerimiento. ¿Okay? Por eso es que ocurre este efecto, ¿no? Si no nos cuidamos muy bien, este get, que es tipo Ajax, puede su efecto verlo después de unas instrucciones que esperábamos que fueran después del get, no antes del get, ¿no? Bien, para este caso podemos resolverlo de la siguiente manera.
tenemos el alert dentro del bloque o dominio del get. Entonces esto nos va a posibilitar, vamos a darle el open, que si salga primero hola mundo, y el alert espera a que termine de ejecutarse para desplegar su advertencia. Bien, la siguiente rareza es esto de acá, ¿no? Bueno, aquí el set interval lo que permite es que la función, que en este caso que es una función anónima, más adelante lo explico, esta función se active cada 3 segundos, ¿no? Tendremos un hello cada 3 segundos. El send timeout es lo mismo que el intervalo, solamente que él se activa una sola vez. O sea que pasados 2 segundos veremos el alert de Dios, pero ya no aparece más. Y luego el alert que ya conocemos, que aparece de inmediato. Bien, tal como pensamos cómo deben ser las cosas, a los 3 segundos veremos aparecer el hello, a los 2 segundos después el adiós, y luego a poco ahí mismo, casi pegadito, debe aparecer el hola. Pues no es así, aparece hola primero, vamos a aceptar, aparece adiós, y hello. Vamos a cerrar esto acá. Ok, sale en sentido totalmente contrario, ¿no? Esta función también permite ser asíncrona. ¿Y qué significa eso de asíncrona? Que simplemente no bloquea las instrucciones que vienen a continuación. Eso es todo. Por lo tanto, las otras instrucciones pueden continuar independientemente del proceso de cada una de ellas. Entonces, si algo dura 3 segundos y posteriormente algo dura 2 segundos, pues quedará procesándose durante ese tiempo y su efecto aparecerá pues 3 segundos después o 2 segundos después, lo cual no impide que las demás instrucciones pues fluyan sin ningún problema. Por eso es que aparece primero alert, luego aparecería la de 2 segundos y luego aparecería la de 3 segundos, como si fuera el flujo del hilo de ejecución hacia el revés, ¿no? Como si fuera hacia atrás. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso aplica para las instrucciones de las instrucciones asíncronas. Este tipo de instrucciones, como el Ajax, que por default vienen asíncronas, también se pueden configurar para que sean síncronas, o sea, que obligues a que sean sincrónicas y que bloquee las instrucciones que vienen a continuación, lo cual no es aconsejable porque puede ocurrir que la llamada a la base de datos pues mande un timeout, o esté desconectada o de un error. Entonces hay que posibilitar de que este get trabaje y más adelante, sin impedir el siguiente proceso, más adelante pueda enviar un mensaje o de error o un mensaje pues con el contenido de la información que solicitó. Sigamos con nuestras rarezas, a ver cuánto tiempo me queda. Bien. Bueno, aquí tenemos un closure o un encierro. Okay. Tratar de ahora explicarles esto no tiene sentido. Durante el taller, seguramente diré más adelante, le explicaré estas cosas durante los sucesivos talleres y ya entraremos más a fondo, ¿no? Aquí la historia es la siguiente: tenemos aquí una función, esta función pues declara una variable, y esta función que está dentro de la función primaria pues hace un alert o me imprime, me visualiza lo que hay en el contenido de la variable ten. Después de esto hay otra instrucción que lo que hace es sumarme la variable ten al contenido del parámetro que fue enviada a la variable principal. Vamos a definir de la siguiente manera esta función: la función primaria, y vamos a llamar aquí la función secundaria. La función secundaria está dentro de una función primaria contenedora. La función primaria lo que hace es devolver, hace un return de su función secundaria, ¿okay?
sea, esto es una función dentro de otra función y esta función grandota manda a la chiquita mediante un retorno. Esto es, digamos, los elementos indicativos que te definen lo que es un closure, una función dentro de otra función. Entonces tenemos aquí una variable que lo que hace es esto, recibir el retorno de la función primaria. ¿Okay? Entonces aquí pues invoca a la función primaria, que es incremento, ¿no? Incremento del constante, donde le manda un parámetro que es el 5, y entonces aquí se define la variable 10. Luego entonces tenemos aquí esta función que hace el alert del 10, luego lo aumenta el 10, en este caso si es 10 y enviamos 5 sería 15, y lo que hace es retornar esto a esta variable. Entonces esta variable al final, cuando le damos a ejecutar, lo que realmente va a ejecutar es esto de acá. ¿Okay? No está recibiendo esta función, lo que está es ejecutando una función que está dentro de la función grande. Al ejecutarlo, es curioso que esta función, a pesar de que ya dejó de, esta ya murió, ya salió de su alcance, esta función que sí ha sido, que es la que se ejecuta, está consumiendo variables locales de la función hospedadora, ¿no? A pesar de que esta función de acá pues ya dejó de existir. Recuerden que execute recibe un puntero a esta función secundaria, porque esto lo que estamos retornando es esta función, ya no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí uno lo que espera que cuando hagas el arte, ya para ir al grano, cuando hagas el alert, del 10, pues aparezca el número 10, ¿no? Dado que tenemos este tipo de secuencia, declaras la variable, luego activas la función que hace un alert del 10 que es 10, luego haces 10 más 5, 15, 10 toma el valor de 15 y bueno, continúa. Bien, cuando vamos a dar un open browser, aparece 15 y de nuevo aquí sale un ups y dije, ¿qué pasó ahí? No puede ser, debiera ser, vamos a verlo acá, debiera ser 10, porque primero va esta instrucción, luego va esta instrucción y esta viene después de la anterior, que es la que suma, pero previamente no estaba sumando, sino que era el valor de 10. Bien, ¿qué ocurre? Cuando son este tipo de estructuras, una función dentro de otra función, y esta función, la grandota, manda a la chiquita para acá, resulta ser que las variables locales que consume este tipo de funciones secundarias, variables locales de la función primaria, toman el valor siempre, el último valor de la variable local. O sea que independientemente de que si aquí es 10, independientemente que aquí hace una modificación de 10 y lo hace después de, siempre va a tomar el último valor de la variable local que está consumiendo. Por lo tanto, que aunque lo pusiéramos en cualquier orden, siempre tomará el valor último independientemente de ese orden, y por tanto tomará el valor de 15. Así que estos son uno de los efectos extraños, más parecidos a la mecánica cuántica que otra cosa, de nuestro JavaScript, y que tenemos que tenerlo en cuenta porque los closure vamos a estar utilizándolos de vez en cuando por ahí, y ya le explicaremos con más calma de qué va este asunto. Bien, vamos aquí a la rareza 4, en este caso es un callback. ¿En qué consiste el callback? Bueno, es una función donde alguno de sus parámetros recibe el puntero a una función, a otra función, ¿okay? En este caso, cuando invocamos la función A, le pasamos 4 parámetros, el número 2, el número 7, un nombre, en este caso el mío, Damián, y una función. ¿Cuál es la función? La función B. Estos 4 parámetros son recibidos por la función A, ¿no? Ubicados cada uno en su orden, por eso es que podemos saber cada cual qué parámetros va a recibir por el orden. ¿Okay? Dentro del proceso de la función A, pues
declaramos la Z y la Z1 y la Z2, que es el V1 más 3 y el V2 más 3. Si estamos hablando de 2 y 7, será 2 más 3, 5, y aquí el Z2 será 7 más 3 son 10, ¿no? Entonces Z1 será 5, Z2 será 10, y entonces aquí vemos que llamamos a la función que hemos recibido como parámetro de este lado de acá, y pues tenemos que tener simplemente cuidado de que coincida la firma de esta función con la firma de la función que ha sido recibida como parámetro. En este caso, función B, su firma es P1, P2 y user, en donde esto va a ser un número, el otro un número, y aquí va a ser un string. Entonces, cuando queramos invocar esta función que hemos recibido mediante un parámetro, tenemos que utilizar exactamente su misma firma, ¿no? En este caso, pues un número, Z1, Z2 son dos números, y nombre es el parámetro que hemos recibido a la hora de invocar la función A, que es Damián. Claro, al llamar esto, pues es como si llamaras esta función, lo que te va a salir entonces es el mensaje de user, en este caso Damián, acá. Tu suma es, y es el resultado P1 y P2, que son 5 y 10, si no me acuerdo mal, y el resultado será 15. Cuando hagamos esto, que es esta llamada, hagamos un nombre, Damián, tu suma es 15. ¿Ok? Bien. Si llama la atención que no estamos definiendo los tipos de variables, no estamos diciendo que este es tipo entero, no estamos diciendo que esta tampoco es tipo entero, tampoco por ningún lado estamos diciendo que lo que estamos recibiendo es tipo string, y mucho menos que es tipo function, ni nada de eso. El JavaScript es un lenguaje funcional en donde las variables se asignan de manera dinámica. Esto significa que cuando tú pones que var z1 es igual a 4, entonces automáticamente z1 interpreta que es igual a 4, ¿no? Igual que este parámetro, si dependiendo de lo que recibe, pues se llama la metamorfosis, se convierte en lo que recibe. En este caso, pues sería un puntero a una función. Bien, entonces también tenemos que tener cuidado, porque si estamos esperando aquí que sea un número V1 para sumar y aquí le pones un literal, pues empezarán a salir errores y no te darás cuenta solamente cuando ocurre, ¿okay? A diferencia de nuestro lenguaje, que es totalmente tipado, en donde cuando definimos una variable, la definimos su tipo con claridad, y por tanto en el momento que le asignemos algo que sea diferente a, por ejemplo, el número entero, va a salir en rojito aquí un destacado de que hey, estás haciéndolo mal, y a la hora de compilarlo también te va a salir el error, de tal manera que no entres al modo de desarrollo con ese tipo de errores, ¿no? Ya te obliga a corregirlo al momento de estar codificando. Bien. Ahora tenemos también otra cosa, y es que hacemos una invocación de la función A con los mismos parámetros, solamente que le modificamos el nombre de la persona con el fin de ver la diferencia. Y aquí, en vez de mandar una función, lo que estamos mandando es todas las instrucciones de una función. ¿Okay? Todas las instrucciones de una función. Esto le llamamos lo que es una función anónima. ¿Por qué una función anónima? Pues porque no tiene ningún nombre esa función, no está construida en un código externo, sino que está construida dentro de un bloque, dentro de el alcance de otra instrucción que la contiene, ¿no? Si nos fijamos, pues es lo mismo, es la misma función, solamente que no tiene nombre y actúa de la misma manera, ¿no? Envía esto, se crea en memoria en el momento que ejecutas, mandas un puntero acá, y entonces siempre y cuando que cumpla la misma firma que esta función, ok, entonces esto lo que hará es como llamarla acá, que lo has creado acá, y entonces te la ejecutará. No va a ser lo mismo esto que esto, no es que esto hace referencia a esta aquí arriba, simplemente coinciden, eso es todo, ¿no? Pero son como dos funciones diferentes, ¿no? Entonces, cuando lo comprobamos, aquí sale Damián, tu suma es 15, que es esta parte de acá,
esta llamada acá, y María tu suma es 15, que es esta llamada de acá. Okay. Otra que tenemos acá son los arreglos, ¿no? Si se fijan, tenemos aquí un arreglo. Los arreglos siempre trabajan, siempre. También puedes hacer otro tipo de denominación, arreglo, new, no sé qué, no sé cuánto. Estas son las cosas grandes de JavaScript, que puedes construir algo de diferentes maneras. No sé si es grande o enredado, pero siempre, pues, cuando alguien novato en esto empieza a buscar en el internet y quiere saber sobre algo, le aparecen 5000 páginas escritas en diferentes cosas para decir lo mismo. Esa rigidez que existe y disciplina que existe en nuestros lenguajes convencionales, bueno, aquí en JavaScript deja mucho que desear. Bien, tenemos un arreglo, tenemos un elemento que es 1, tenemos otro elemento que es un string, y tenemos un elemento que es un arreglo dentro de este arreglo. Así que, ¿cómo la ven? Bien, y si queremos ver cómo trabaja esto, recuerden que los elementos empiezan sus índices por 0. Este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Entonces, si queremos ver el 1, tendría que verse arreglo 0. Si queremos ver el 2, sería arreglo 1. Y si queremos ver este de acá, no basta con poner arreglo 2, tenemos que poner arreglo 2, y dentro de él está el 0 y el 1, que para el 0 sería el 5 y el índice 1 sería por valor 6, para ver qué hay dentro de él. Entonces tenemos estos tres alert y tendría que aparecer 1, hola y 6. Vamos a ver si trabaja esto. 1, posición 1, posición 2, hola, y la posición 3, 2 es 6. Bien. Otra de las sutilezas que de repente pues nos pone un poco estresantes sobre este tema es que no estamos programando en 1, 2 o 3. Hay veces que estamos programando en 4 o más tipos de lenguajes. Bien, veamos una aplicación clásica. Tenemos este HTML que tenemos que conocer, cuáles son sus etiquetas, sus elementos, qué hacen, qué no hacen, etc. Tenemos que programar en JavaScript para interactuar con este lenguaje que es HTML, por lo tanto tenemos que conocer tanto el JavaScript, el jQuery, como en este caso pues aquí está el Angular, parte del Angular, conocer cómo trabaja el JSON, conocer cómo trabaja el Ajax, y si estamos aburridos pues también tenemos que conocer lo que es el CSS, los estilos, cómo trabajan, cómo funcionan. Por tanto, no es que trabajamos con un entorno, con un conjunto de instrucciones pertenecientes a un solo lenguaje. Tenemos que entonces pues trabajar con diferentes lenguajes, diferentes paradigmas, para que el producto de la aplicación sea correcto, esperado. Bueno, aquí fíjense lo otro que desconcierta a los que entran a programar por primera vez en JavaScript es cómo las cosas pues se pueden hacer de diferente manera, ¿no? Aquí tenemos una definición de una función, ¿okay? Define que es una instancia de función. Aquí entonces pues de manera literal introduce tres parámetros. Entre ellos hay uno que son instrucciones en JavaScript, y cuando la convocamos, o sea, ya invocamos la función, mandamos lo que son los parámetros 1, 2, y entonces estos parámetros pues trabajan con esta función, ¿ok? Que lo que entonces me producirá pues el 50. A ver cómo la ven. Esto yo no lo hago. Luego tenemos la tradicional función saludar, que es parecida pues a lo que conocemos, ¿no?
¿ok? En vez de decir aquí función, bueno, aquí ponemos ya el nombre del método ya, trae su estructura entre paréntesis donde van a estar los parámetros, luego entre los corchetes te va definiendo las instrucciones, ¿ok? ¿Dónde estás? Acá. Y esta pues es la fácilmente reconocible. ¿Cómo se llama esta función? Pues se llama por su nombre, se le pone el parámetro y hace lo que tiene que hacer. Bien, pero también podemos hacerlo de esta manera. Hacemos la función normal, igual que la de arriba, pero la asignamos a otra variable, en este caso mi función. Esto no es que estamos instanciando nada, lo que estamos poniéndole como asignándole un puntero. Y entonces en vez de saludar, como se llama acá la función, le llamamos lo que es la variable y es como si fuera ella una misma función. Acá, perdón, me perdí. ¿Ok? Bien, y hay otra cuarta todavía, por lo menos de las que conozco yo, por ahí hay otras también medio raras, en donde directamente a mi variable función, que llamo yo mi función, en vez de asignarle la función que ha sido creada acá, lo que hago es que dentro de ella igualo esta variable función a este código, a este grupo de instrucciones que son de tipo función, ¿ok? Y esto es lo que le llamamos lo que es la función anónima. Como os expliqué anteriormente, en vez de llamarse saludar, ¿no?, entre función y parámetros hay un nombre. Aquí entonces no hay nada, por lo tanto por eso es que es anónima. Y entonces pues este bloque de instrucciones de tipo función se le asigna a esta variable, y entonces la variable pues se llama igual como si fuera una función. Tenemos nada menos y nada más que 1, 2, 3, 4, y eso que todavía faltan los constructores y las autocontenidas, ¿no? Pero bueno, nada más es un ejemplo de lo que le digo, de cosas que tienen que enfrentar, que muchas veces cuando están leyendo realmente es lo mismo, pero con diferentes colores de ventana, pero son las mismas cosas. Es un desafío más que tiene que ver alguien que entre en JavaScript, de no confundirse y enredarse y pensar que esto porque trabaja así y porque lo hace así, ni se pongan a preguntar, simplemente lo hace así porque le da la posibilidad de JavaScript y es como se le ha antojado hacerlo. Bien, y por último otro ejemplo de las cosas extrañas de JavaScript, pues es esto. Aquí un ejemplo de programación, nada más lo ves y te quedas de que puff, horrible, ¿no? Horrible. Su legibilidad es muy difícil, la mayoría de los errores no tienen que ver con las instrucciones, sino que se te fue una llave, un punto y coma, una coma, se te fue aquí, de repente tienes que cerrar con 3000 llaves y paréntesis y no es, y bueno, es una pesadilla. Cuanto más compleja es la programación en JavaScript, te pierdes en los puntos y comas y los comas. Bueno, esta es otra forma del JavaScript, que lo que hace es que lo que permite es que arranque automáticamente el contenido ahí, ¿no? Esta es otra manera de verlo. Algo que tengo que explicar también es que las funciones, donde están acá, las funciones cuando se definen de esta manera no arrancan cuando carga la página. Para arrancarlas, para que funcionen, pues tienen que ser llamadas, ¿no? Esto apenas carga la página empezará a trabajar, pero esto que está dentro de un bloque de función no lo hará, sino que lo hará en el momento de que sea invocada de alguna manera. Aquí lo importante es que siempre tengan en mente lo siguiente con las funciones, ¿no? Vamos a poner aquí este esquema bien grabado en la mente. Esto es como el WhatsApp, mis dedotes son tan rústicos. La función, le ponen el nombre, le ponen los paréntesis con sus parámetros, las llaves que abren y cierran, ¿okay? Esto es lo importante que tengan en la mente, porque es muy parecido a la estructura de nuestros métodos. A ver, así, que es igual, con el paréntesis de los parámetros. No te me pongas a
paréntesis de los parámetros y las llaves que abren y cierran. Otra cosa es que las funciones, pues puede ser que le ponga solamente un alert y hasta ahí llegó, hace algo, o puede ser que retorne algún valor. ¿No? Que retorne algún valor, y por aquí entonces tendremos una variable, ese valor que va a ser igual a, en este caso, hola, listo. ¿Ok? En este caso, como aquí no estamos asignando una función, en este caso como esto de acá, que es muy importante, no estamos asignando una función, lo que estamos asignándole entonces es, como tiene un retorno, lo que está retornando es un valor, por lo tanto no está retornando la función en sí. ¿Ok? Bien, importante que haya esta claridad. Por último, algo también sumamente extraño es lo que son las variables. ¿Okay? Las variables locales, vamos a poner aquí, vamos por acá. Las variables locales siempre empiezan con var, ¿no? Hola, esta es una variable local. Si tú la declaras y le dices hola igual a 5, la interpreta JavaScript como una variable global. Aquí lo extraño está en que esta variable global, si tienes una función, vamos acá, estamos aquí en JavaScript, si tú le dices hola igual a 5, entonces, bueno, es una variable global. También si pones var hola igual a 5, también va a ser global en cuanto a todo el script, a este script, el que empieza de acá a acá. Pero ¿qué pasa? Si pones var acá, var algo aquí, esta variable global solamente va a estar, su alcance o su scope va a ser dentro de esta función. Pero si pones algo así, que aunque no lo hayas puesto en una parte del script que abarque todo el script, aunque no lo hayas hecho, el JavaScript lo va a interpretar como una variable global, aunque la hayas creado dentro de una función. ¿Okay? Como la ven, aberrante, espantoso, lo que sea, esta variable la pueden utilizar en otras partes del script como una variable global. Así que ojo al Cristo con eso también, y yo siempre les sugiero que utilicen su var para estar claro y no confundirse con variables globales que aparecen por ahí. Es como si nosotros pretendiéramos crear una variable dentro de este método y resulta que te abarca todo lo que es el control, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado con eso. Bien, podríamos estar hablando por horas sobre JavaScript y todas sus cosas raras, ¿no? Y que son necesarios conocer, pero la estrategia que he decidido trabajar es que a medida que vamos avanzando y aparecen algunas cosas extrañas, pues entro a explicarlos, ¿no? Como el closure, las promesas, lo que son los callback, y bueno, un montón de cosas por ahí que tenemos que ir conociendo, y a medida, bueno, entonces pararé en ese momento dado, dejaré de explicar lo que es el contenido fundamental del taller y entraré a explicar la parte concerniente al JavaScript. Esto para poder adelantar. No obstante, me interesa que conozcan dos cosas: lo que son los objetos dentro de lo que es JavaScript, la creación de los objetos, y lo que son los arreglos, porque son una parte muy importante para comunicar data entre el cliente y el servidor, dado que la mayor parte de las veces lo que vamos a estar es llevando colecciones, recibiendo o enviando colecciones desde nuestro navegador, los cuales van a estar contenidos en arreglos, que a su vez son arreglos que contienen objetos, y eso sí es inevitable que tengamos que conocerlo antes de. Bien, vamos por aquí. Yo tengo
aquí vamos a ver los objetos. Bien, aquí un objeto se declara, es una variable en la cual tú pues la declaras con la apertura y el cierre de unas llaves. Este es un objeto vacío, ¿no? Este objeto es de lo que llamamos objeto literal, o sea, no se pueden instanciar, solamente trabajas con él y sus propiedades y no puedes hacer un new y crear de ese objeto otro objeto. Aquí pues tenemos ya un objeto lleno, abre y cierra. Los objetos trabajan con lo que llamamos tipo hash o diccionario, en donde está compuesto por lo que es la llave y el valor, traducido en cristiano, y cuando digo cristiano es en castellano o lo que podamos entender, y es que yo en este caso le pongo un nombre a mi propiedad o a mi variable, se usa 2 puntos y a continuación el valor. Cuando quiero incluir otra propiedad o otro valor, otra variable, le pongo una coma a continuación y se la voy escribiendo así. Y esto es muy parecido a lo que hacemos acá en nuestras clases, donde quiero utilizar la metodología del comparar hasta donde sea posible, aquí en nuestros models. ¿Ven? Siempre lo definimos, claro, aquí no le estamos poniendo ningún valor, pero es muy parecido, ¿no? Muy parecido. La otra diferencia es que no le estamos poniendo tipo. El JavaScript es un lenguaje interpretado funcional en donde las variables son dinámicas y ellas, a medida que le vas poniendo el valor, se dan cuenta enseguida de a qué tipo tiene que asociarle la variable, ¿no? Pero igual que un objeto o una clase, también puedes tener submétodos. Aquí ponemos coma. Y los métodos pues son las funciones, esos. En este caso se utilizan utilizamos lo que son las funciones anónimas. Ya les expliqué cuál es la diferencia con las otras, simplemente no tienen nombre. Y esta variable o esta propiedad, para usar el vocabulario que utilizamos del lado C#, lo que le estás asignando es un bloque de vamos a ver, un bloque de instrucciones, ¿okay?, que va de aquí a acá. Puede recibir parámetros dentro también. Ya les expliqué un ejemplo de casos extraños de JavaScript, cómo se pueden, ¿no? Y se pueden recibir inclusive otras funciones y otros objetos. Bueno, aquí pues tenemos un método de este objeto, le ponemos coma, aquí hay otro método, ¿okay? Este sí está recibiendo un parámetro. Esta función lo que hace es generar un alert y eso es todo, pero esta función sí está devolviendo un valor, ¿okay? Estas cosas es importante que entiendan las diferencias. Como ya no continuamos agregando más propiedades ni más métodos, terminamos aquí, no le pongan coma y entonces cierran acá, ¿okay? Si yo le doy un clic enfrente de la llave, aquí a la izquierda me aparece donde abre y donde cierra. Esto es gracias a lo que instalamos en el Sublime, que es este paquete del bracket, no me atrevo a pronunciarlo, highlighter, una cosa así, ok, lo cierra y entonces terminas con un punto y coma. Ok, esto vamos a ver. Bien, ¿cómo funciona? Pues tenemos nuestro objeto creado y simplemente con la notación del punto, que es muy parecido también a lo que utilizamos en nuestro C#, le ponemos punto nombre y aquí le hacemos una asignación, ¿no? Entonces en vez de llamarse Isaac le ponemos Isaac Cepeda. Esto es la mayoría de estos ejemplos los he sacado de blog o de colegas muy dedicados a estos temas en sus blogs, en sus foros y en sus videos, ¿no? Y por respeto a lo que hacen, pues lo mantengo igual tal como ellos lo publican en su sitio de internet. Aquí si quiero llamar a un método, pues pongo el nombre del objeto, le doy aquí el nombre de la función, que es imprimir,
esto le expliqué cómo trabaja esta pirueta. Y también pues hice un alert en donde pues llamé al objeto, su valor, le pasé un parámetro, ¿okay? Y él me devuelve, en este caso, la potencia. Le mando 2 multiplicado por 2, hace un alert y tal. Entonces, si queremos verlo trabajar, le damos un Open Browser, me manda un alert, su nombre, apellido y su edad. El número 4, que es el de la potencia. Okay, y entonces pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Bien, esto es un objeto, importante que lo entendamos, cómo trabaja el objeto. Los objetos son muy utilizados en frameworks como el Knockout, el Backend, el Angular, que vamos a utilizar porque va a ser nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo, en vez de mantenerlo del lado de acá, que sí lo hacemos, por supuesto, estos modelos pues los enviamos mediante nuestros servicios, ¿no? Return, enviamos nuestros servicios. Esto lo dimos en la primera parte, cómo trabajaba esto. Lo devolvemos y uno equivalente lo creamos acá, lo llenamos y entonces automáticamente me refresca lo que tenga yo aquí en el HTML, ¿no? Esa es en resumen lo que pretenden hacer estos frameworks tipo MVC, que es lo que pues no acumulan solamente en unas variables, sino en todos unos objetos que están contenidos de muchas variables y de colecciones y de funciones, etcétera. Vamos a seguir acá. Estoy en donde estoy aquí en objetos. Vamos a objetos 2. Bien, aquí en objetos 2, un objeto pues lo podemos hacerlo tan complicado como queramos. Aquí tenemos un objeto que a su vez tiene otro objeto, okay, que va desde aquí hasta acá. Esta variable, esta propiedad está contenida, en vez de un método, es un objeto completo. Puede haber objetos dentro de objetos, okay. Y este objeto a su vez tiene una propiedad que es un arreglo, y este arreglo tiene un elemento, tiene otro elemento, okay, que es otro objeto dentro de él, y ese objeto pues tiene funciones y métodos, ¿no? Este objeto está hasta aquí, esta propiedad está hasta aquí, vamos a ponerlo aquí, y luego tiene este objeto otra propiedad, otro campo, también podríamos decirle que es un arreglo, ¿no? Que a su vez está compuesto pues de un elemento, un segundo elemento y un tercer elemento que es un arreglo, ¿no? Entonces, si queremos llamar, por ejemplo, llamar a esta función, llamo mi objeto a mi propiedad 1, al valor 1, valor es ¿por qué? Porque el valor 1 es realmente un arreglo. De ese arreglo quiero ver el elemento 1, este es el elemento 0 y este es el elemento 1, y dentro de ese elemento 1 invoco a su función, que se llama mi función, a la cual entonces le paso lo siguiente: el arreglo, que es este, de mi objeto, ¿okay? En su elemento 2, 0, 1, 2, y su elemento dentro de él, el 1, ¿no? Entonces aquí pues te saldría el número 14 después de esta pirueta. Esto nada más no es para asustarlos ni amargarles la vida, sino para que vean la flexibilidad de esto, de los anidamientos de objetos, dentro de arreglos y todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver, vamos aquí a poner esto acá, aquí, comment, toggle. Aquí tengo un objeto básico también, tengo que aprenderme el shortcut, que tampoco uno está acostumbrado a trabajar con estos tipos de herramientas, sino con tu querido llamado Visual 2010. Bien, entonces aquí tengo un objeto que tiene una propiedad, tiene otra propiedad y tiene ahí se me está acabando los minutos, ok, y la manera de
de poder entrar a él. Lo mismo con este de acá. Lo mismo con este de acá y otro que está acá. Bien, vamos a lo que son los arreglos de objetos. Bien. ¿Qué pasa? No se confundan, este es el HTML, lo que pasa que no tengo nada en el body, porque si es puro alert solamente utilizo el script, ¿no? Aquí tengo un objeto sencillo, nada más con dos propiedades. Aquí tengo un arreglo que no está dentro del objeto, este arreglo está vacío. ¿Y qué pasa? Hay que poner mucha atención en esta parte, además se me está acabando la fuente. Este arreglo yo agrego cosas dentro de él mediante la instrucción push y puedo agregarle un objeto. Por lo tanto, esta instrucción push va a tener un objeto de este tipo. ¿Ok? Y ese va a ser mi elemento número 0. Si yo le doy un alert 0 y le doy prop 1, me aparecerá el alert de acá. No, me aparecerá objeto 1. Podemos agregarle un segundo objeto, pero esta vez el segundo objeto, ¿okay?, es un objeto anónimo, ¿no? Igual que hay funciones anónimas, hay objetos anónimos. Esto le he puesto yo así el mismo nombre ahora mismo yo. O sea, que en vez de estar definido acá, lo defino ya directamente acá. Y al hacerle el push, este será el elemento 2, o sea, el 1, pues, el índice 1, pero es el elemento 2, ¿ok? En donde, pues, prop 1 es objeto 2 y prop 2 es 2. Aquí lo que tengo es el cuidado de que me coincidan las mismas firmas, las mismas propiedades, ¿no? Con el fin de que si yo voy a tomar este objeto y lo voy a enviar a mis propiedades, aquí del lado del servidor, cuando él reciba la información, esto más tarde se lo explicaré, lo reciba entendiendo que es un arreglo de objetos que tienen los mismos tipos, la misma orden de propiedades, ¿no? Y entonces pues tenemos que estar pendientes de eso. La cosa es que si hago aquí un alert arreglo número 1, lo que me va a aparecer es este de acá, ¿no? Arreglo 1, prop 1, me aparecerá objeto 2. Bien, también aquí tenemos lo siguiente. Tenemos aquí lo siguiente. Aquí, cómo construimos un objeto de tal manera que lo puede instanciar. Y se utilizan lo que le llaman las funciones constructor. ¿En qué consiste la función constructor? En que yo, bueno, creo mi función, le pongo la misma estructura, pero todo lo que esté aquí adentro va a estar con un this. Inclusive los métodos que vamos a utilizar, this método va a ser igual function alert lo sé. ¿Qué me va a permitir esto? De que yo pueda hacer lo siguiente. Yo puedo sacar una instancia de él. ¿Cómo yo saco una instancia de él? Aquí tengo una variable que va a ser un new de este objeto. Como ven, aquí no hay valores, a diferencia de mi objeto literal, así le llaman, objetos literales que tienen valores y no se pueden instanciar. Yo no puedo hacer un new de mi objeto, pero si quiero hacer un new de mi objeto, ok, lo construyo de esta manera y entonces le hago un new, le paso los parámetros al P1, al P2, ¿no? Y entonces pues puedo ponerle y asignárselos al prop1, le asigno por ejemplo hola mundo. Y igualmente este objeto que sí está instanciado, que realmente es una copia, le hago un push dentro del arreglo y será mi elemento, en este caso el cuarto o el 3. ¿Por qué? Porque anteriormente hice otra cosa. Después de que yo declaré esto, yo puedo hacer un push y en vez de hacer esto de acá, puedo hacerlo directamente. Esto también lo conocemos dentro de nuestra programación de C#. Creo este objeto y entonces tendremos nuestro elemento, el 3, o sea que realmente es el índice 2, en donde pues esta vez le pongo que me enseñe el P1 y el P2, que será objeto 3 y 3, ¿no? ¿Está bien? Aquí, bueno, me adelanté. Y la diferencia entre este de acá
que es otro tipo de objeto pero mediante una función. Y este tipo de objeto, este es un objeto tipo constructor, que con él se pueden sacar instancias, y este es un objeto tipo literal, que solamente se puede utilizar él. Estos dos tipos de objetos se utilizan como models dentro del lado de JavaScript. Y hasta aquí entonces terminamos. Antes que se me acabe la energía, traten de estudiarlo porque ya ahora entraremos en el Angular y aparecerán muchos de estos conceptos. Saludos.